El licenciado Juan Luis Gantier con nosotros, que fue directivo de la Federación de Empresarios Privados del departamento de Chuquisaca, fue diputado, dirigente cívico. Don Juan Luis, es un gusto volver a conversar con usted. Gracias por atenderme. Estimado Iván, lo mismo, es agradable poderse reunir y poder conversar contigo, así que estoy a tu disposición. Bueno, los proyectos de turismo que se viene trabajando, que se viene intentando, a veces sin rumbo, a veces con rumbo, ¿cuáles son, digamos, las líneas que tendríamos que trabajar los sucrenses, los chuquisaqueños? Bueno, yo creo que el turismo es una de las alternativas para la ciudad de Sucre. Sobre todo hemos visto que las otras actividades que tenía la ciudad de Sucre están poco a poco entrando en crisis. Hemos visto Francesa, hemos visto lo que se pensaba que iba a ser el motor del desarrollo de Chuquisaca, no lo es. Y seguimos siendo una ciudad basada sobre todo en la actividad del gobierno. Es una ciudad plagada de burocracia y el turismo representa una alternativa que puede ser muy interesante si es que la aprovechamos bien. Pero el turismo se necesita impulsarlo, pero de una manera un poco menos superficial, como veo, porque últimamente se le da mucha importancia a la propaganda, diríamos, con esos emblemas de Sucre Chalita o Sucre Mi Locura, donde se gastan recursos, pero creo que eso no va a tener resultados si no hay un desarrollo de lo que son nuestras ventajas comparativas. Y básicamente las ventajas comparativas es el patrimonio que nosotros tenemos. El patrimonio arquitectónico es uno de nuestros principales atributos como ciudad. Creo que Sucre es una de las ciudades más bonitas de Bolivia. Todo el mundo reconoce eso, pero no es suficiente porque el patrimonio necesita conservarse, necesita mejorarse. Además, no hay que olvidar de que el patrimonio está en un medio urbano. Y si el medio urbano no cambia y no genera condiciones de calidad de vida, entonces no puede ser suficientemente atractivo. La gente que viene no se contenta con solo ver una iglesia, sino que sale, quiere estar en un lugar para poder descansar, quiere comer bien, quiere pasear por la ciudad, y si no encuentra esas condiciones en la ciudad y ve un tráfico que a veces resulta de lo más incómodo, contaminación en la ciudad, ve que no tenemos áreas verdes, una ciudad que se está apiñando cada vez una casa sobre otra y no se está protegiendo el patrimonio, entonces Sucre va a perder esa condición que tenemos, que me parece además que es estratégica. Estamos en el centro de un eje que es Sucre, Potosí, o Santa Cruz, Sucre, Potosí, Uyuni, que requiere un lugar para poder estar en un clima básicamente benigno como el nuestro, a 2.700 metros, y desde ahí poderse mover para conocer toda la región. Entonces, Sucre requiere urgentemente modificaciones en nuestra condición urbana para poder posibilitar una ciudad de calidad de vida con un patrimonio conservado, y eso va a generar un turismo que me parece muy importante, que puede duplicar y triplicar nuestras capacidades. Bueno, la crisis a la que usted mencionaba, sobre la fábrica de cemento que viene con pérdidas repetidas ya durante un par de años, debemos añadir la crisis de los hidrocarburos que generaban, ¿no?, y generan un importante ingreso para el departamento de Chuquisaca. A eso debe añadirse los hidrocarburos que vienen en bajada importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros somos parte de un país que no ha generado políticas sostenibles en el campo de hidrocarburos. Las empresas que tenían que invertir, que tenían que explorar, se han escapado porque hemos preferido el corto plazo, el poder aprovechar todo lo que se puede, aumentando los impuestos, pero haciendo escapar a las empresas. Entonces, las regalías que recibimos nosotros, por supuesto, han bajado y no son sostenibles. Entonces, debería hacernos pensar de una vez en que el basar una matriz de desarrollo en los recursos naturales no es posible. Lo que hay que hacer es tratar de diversificar. El turismo es una locomotora porque genera gastronomía, genera industria, pequeña artesanía, hoteles, trabajo, y eso junto con el desarrollo agrícola deberían ser las bases importantes para que Sucre pueda salir. Pero hay un problema, no tenemos capacidad empresarial.
Y lo que hay que hacer es generar capacidad empresarial y dejar de depender del Estado. Creo que el principal mal que tiene el país es la estatalidad, el crecimiento grande del Estado y el vivir a la sombra del Estado. Bien, nosotros hemos venido insistiendo ya por un par de entrevistas en este año y otras entrevistas durante varias oportunidades. ¿Por qué Sucre no se promociona en el interior del país, no como lo hace, digamos, Cusco o como hacen otras ciudades, ¿no? Salir de la misma ciudad, de la misma, aquí, de nuestro pañuelo, digamos, ¿no? ¿No le parece que falta promoción en el interior del país? Yo lo que creo es que lo que falta es tener líneas aéreas expeditas, necesitamos pasajes baratos para llegar a Sucre y necesitamos carreteras que nos puedan comunicar de la manera más fluido posible de los focos. Ahora uno de los focos importantes es Santa Cruz y antes estaba comentando de que Santa Cruz tiene por lo menos el fin de semana, si tiene una población de 2,5 millones de habitantes, más o menos 150,000 salen a las provincias o a otras regiones. Ese es un segmento cautivo para poderlos atraer acá, pero también hace falta tener productos que sean vendibles en Santa Cruz. Entonces Chuquisaca tiene historia, tiene posibilidades de poder generar, por ejemplo, obras de teatro, posibilidades de generar escenarios que puedan mostrar la importancia que tuvieron personajes cruceños o personajes, por ejemplo, que fundaron la República y otros antes para poder generar un atractivo, diríamos, de productos turísticos junto con nuestros museos, pero de manera dinámica. Yo creo que ya el tener el museo abierto, pero sin ninguna explicación muy clara, sin tener ninguna representación, yo creo que ya eso está pasado de moda. Ahora necesitamos hacer cosas que puedan generar más calidad de la oferta que tenemos. Entonces, hace falta invertir en eso. Juan Luis, cuando mencionaba usted Sucre Chalita o Sucre Mi Locura, ¿no le cacha? ¿No le gusta? Me parece que si eso no va con una oferta turística, como les digo, que permita, por ejemplo, que los circuitos de turismo que tenemos nosotros, las visitas a los museos, la visita, por ejemplo, se ha vuelto un sitio emblemático, la Glorieta, la Casa de la Libertad, todos los lugares de turismo. Si no tenemos representaciones, obras de teatro que muestren lo que se hacía en esa época para que el que venga pueda ver representaciones que le sean didácticamente más entendibles y más fáciles, yo creo que perdemos una posibilidad. O sea, se queda en el nombre. Se queda en el nombre o una visita que resulta medio amorfa, medio sin mucho interés. Se han estado haciendo innovaciones importantes, por ejemplo, el Museo de la Minería, tenemos Orígenes, donde se hacen bailes folclóricos. Todo eso es un atractivo que deberíamos multiplicar. Y para eso lo que hay que generar es que haya más facilidades para la iniciativa empresarial, artística mezclada con lo cultural. Creo que ese debería ser el aporte más importante que debería hacer el gobierno departamental o municipal. En vez de gastar en pequeñas obras, habría que en un fondo de cultura para poderlo licitar y que hayan dramaturgos, haya gente que quiera hacer obras de teatro aprovechando nuestra historia y todo eso poder vender a Santa Cruz, a otros mercados. Bueno, el aporte privado ha sido también importante porque se ve que, por ejemplo, dentro de la gastronomía, la comida que se ofrece ahora es abundante y variada, ¿no? Empanadas, que el mondongo, que el coco de pollo. Realmente es variada la comida. Hay un esfuerzo privado importante, digamos, para hablar de lo positivo. Hay otro elemento que debemos apuntar, los lugares de hospedaje, ¿no? Desde los más pequeños, medianos y grandes, de alta calidad, se ha visto, y especialmente con el resurgimiento en épocas anteriores del Festival Internacional de la Cultura, hubo, digamos, un crecimiento importante, ¿no? Parece que el sector privado ha aportado, ¿no? Yo creo que sí, como que veo cada vez que, yo creo que hay empresarios en potencia. No se puede decir que en Sucre y en el país, y eso quiero aclarar de lo que he dicho antes, hay una capacidad empresarial latente.
Lo que falta es generar condiciones, diríamos, muros protectores, diríamos, para que en ese ambiente se cree más empresa. Porque si uno ve, por ejemplo, en gastronomía se ha mejorado bastante. Esa comida que ahora se hace, la comida gourmet con sabores típicos, pero con innovaciones, más finos, con innovaciones y todo eso, son importantes. Lo que les decía, esto de los espectáculos, los hoteles también han mejorado de calidad. Entonces, hay un aporte importante. Si nosotros visitamos la ciudad también, los cafés que se han creado, todas esas iniciativas son importantes. Lo que falta es que esas pequeñas iniciativas se conviertan en empresas medianas que sean sostenibles, porque hay tanto nacimiento como muerte muy prematura de esas iniciativas. Entonces lo importante es hacerla sostenible y para eso tenemos que crecer más. Entonces, pienso yo que tenemos escenarios muy importantes. Lo que nos falta es una apertura para llamar a empresarios también más grandes. Bueno, entonces, ya tocábamos política, Estado, además de instituciones. ¿De quién viene la voluntad de activar y de reactivar esta situación? Porque Sucre ya tiene un producto, ¿no? Tiene un producto importante, tiene sus iglesias, tiene sus lugares históricos. Aquí nació la patria, se produjo el primer grito libertario, 1809, bicentenario, 1825, etcétera. Bueno, tiene lugares, tiene... Pero ¿de quién viene un poco el empujón? ¿Privado, sector público? ¿De quién viene? Yo creo que por un lado se está viendo que el sector privado está apostando, que se necesita más, por supuesto que se necesita más, pero también hay que abrir los grifos que van a permitir que haya un torrente de iniciativas, que eso debería ser importante. Entonces, por decir, si vemos que si quisiéramos nosotros desarrollar un turismo de convenciones, y tenemos un escenario como la Glorieta y la Florida y todo eso, no deberíamos perder tiempo, sino más bien llamar a hacer, ¿cómo puedo decir?, asociaciones con empresas. Por ejemplo, me pongo a pensar, los Tajivos en Santa Cruz, que invierta en administrar uno de esos recursos. Y así empresas grandes que puedan activarse, porque, por ejemplo, si uno va a la Glorieta, encuentra el edificio, sí, podríamos decir medianamente conservado, pero no tiene muebles, no tiene vida. Entonces tenemos que meter recursos como para que se pueda otorgar, no sé si con adjudicaciones a largo plazo al sector privado, no sé, habría que utilizar el modelo de Chile o algo así, para que haya inversión privada grande y puedan haber, por ejemplo, eventos grandes en Sucre que conciten la atención y que con eso podamos movilizar más turismo. Entonces, por eso te decía, el lema ese que se tiene es un lema, sí, pero si no tiene el contexto, claro, si no tiene el contexto. Entonces, lo importante es, yo creo que hacer ese tipo de empresas, ¿no? Bueno, fue diputado, participante directivo de la Federación de Empresarios del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca, don Juan Luis Gantier. Le agradezco muchísimo que me haya dado estos minutos para poder conversar de lo que más nos apasiona, la ciudad de Sucre, el turismo y la generación económica. Gracias, Iván. Yo creo que en todo lo que pueda contribuir, con gusto, es mi ciudad, la quiero y seguir adelante con esto que necesitamos nosotros, autocrítica, capacidad de retroalimentar y plantear cosas.